Dicen que ya está en línea Juliana Alessandro, secretaria adjunta del SUTEBA La Plata. ¿Cómo andás, Juli? Fernando de este lado te saluda. Hola, Fernando, buenas tardes. Acá estamos en el sindicato. Muy bien. Bueno, queríamos charlar con vos, un poco se lo adelantaba a los oyentes, la experiencia de haber pasado por el encuentro plurinacional y qué dimensiones por ahí tuvo para ustedes, qué discusiones, qué debates llevaron adelante en este año tan complejo. Bueno, ante todo decir que para nosotras, las trabajadoras organizadas del SUTEBA y de la CTA, siempre participar de los encuentros es una responsabilidad y es un espacio para nosotras que no solo tiene que ver con reunirnos, llevar a los encuentros la voz propia, sino la voz de las compañeras, les compañeres que no pueden viajar, pero cuando tomamos la palabra lo hacemos también por el resto de las compañeras, les compañeres. Es un lugar, un encuentro donde no solo escuchamos y nos nutrimos de otras experiencias, porque también compartimos nuestras propias experiencias territoriales, sino que es un espacio en el que de alguna manera volvemos revitalizadas. Fundamentalmente este año, nosotros habíamos participado el año anterior ya con el gobierno de Javier Milei, porque el encuentro anterior, el del 2023, un poco era, bueno, la discusión era dos proyectos de país, gobernado por la derecha o con un gobierno compañero. En el 2024 ya fue con Milei gobernando, y este encuentro que nosotras las trabajadoras del SUTEBA de toda la provincia participamos más de 220 compañeras, viajamos 4 micros. Todo el encuentro estuvo de alguna manera bajo la denuncia de, bueno, cómo con el gobierno de Javier Milei el Estado se ha retirado de algunas políticas tales como, bueno, la prevención, el abordaje de las violencias por razones de género, pero en todas las materias: educación, trabajo, salud, previsión social. Así que, bueno, los debates, nosotras siempre participamos puntualmente de algunas comisiones que tienen que ver con mujer y trabajo, mujer y educación, educación sexual integral, sindicalismo, violencias, políticas públicas, donde, bueno, claramente las experiencias que llevamos nosotras desde nuestro territorio bonaerense, particularmente nosotras las compañeras de La Plata, pero de toda la provincia, y las compañeras, compañeros de otras provincias, fue, bueno, mostrar, denunciar el estado de situación, del abandono que ha hecho por parte por parte del gobierno nacional en varias materias, ¿no? Sí. Así que estuvo asignado por eso el encuentro. Claro, hoy en día tenemos un gobierno nacional que se pone en contra de la ESI, que avanza en políticas reaccionarias, ¿no? Sobre, bueno, un poco lo está planteando en este avance ideológico, reaccionario, a atacar a todos los derechos conquistados. Sí, claramente, por darte un ejemplo, nosotras participamos de una comisión que se llama Violencias, Organización y Políticas Públicas, y un poco tenía que ver, bueno, con el estado de abandono de las políticas de prevención y abordaje de las violencias por razones de género, cómo se ha cerrado el Ministerio de Mujeres y Diversidades a nivel nacional, pero en lo que, digamos, el análisis es más integral. No solo se abandonaron esas políticas, sino que también es violencia que hayan cerrado los ministerios de educación, de trabajo, de salud, y cómo se han desfinanciado todas las políticas públicas que tienen que ver con la garantía de derechos desde el Estado hacia la población. Así que no solo atravesamos las situaciones por el hecho pensarnos como desde nuestra interseccionalidad, por ser mujeres, por ser trabajadoras, por ser migrantes, por ser del colectivo de la diversidad. Digamos, la violencia es lo que se vive a diario en este país, porque el gobierno nacional retira el financiamiento, y esto que vos bien decías, decididamente se ataca a las mujeres, a las diversidades. Nosotras incluso
estamos convencidas, sabemos que los sindicatos somos el dique de contención y que claramente la política que lleva adelante el gobierno nacional de Javier Milei tiene que ver con también atacar a nuestras organizaciones sindicales. Sí, ahí un poco lo marcabas muy bien, cómo se da este enfrentamiento terrible y todo lo que está sufriendo las mujeres y la diversidad en general. Estimo que ese encuentro le sirvió para juntar fuerzas, para generar perspectivas, para abrazarse, para ver que hay mucha gente que plantea otro futuro, ¿no? Está buena esa parte. Sinceramente, esto que te decía al comienzo, Sí. lo que sucede acá en Argentina, este fue el encuentro número 38, el año que viene nos vamos a encontrar en Córdoba en el encuentro número 39, nos encontramos el día de la apertura, a la salida, con compañeras trabajadoras del subte chilenas, que habían sido invitadas por nuestras compañeras del subte de la provincia de Buenos Aires y no podían creer lo que estaban viviendo. Y sinceramente lo que sucede en los encuentros acá en Argentina es algo que no sucede en otros lugares del mundo, que si bien es muy federal, porque participamos mujeres y diversidades de toda la República Argentina, también vienen compañeras de la Patria Grande, y nos pasa eso. Tal vez en esto que yo te decía, el análisis de lo que nos está pasando fue bastante compartido, ¿no? Este estado de alerta que estamos viviendo por la retirada del Estado, pero un poco es esto de compartir las experiencias y ver cómo, qué estrategias nos damos, bueno, para afrontar. E incluso siempre nos pasa esto, conocer otras realidades de otras provincias. Nosotras que somos bonaerenses, estamos hoy en esta provincia, con algunas políticas públicas que se sostienen en materia de salud, en materia de previsión social, de educación, etcétera, etcétera, que en otros lugares de la Argentina no suceden. Entonces, escuchar otras realidades y las compañeras, tomamos fuerza, cuando vos te nutrís de otras experiencias, tomás fuerza un poco para ponderar lo que tenemos y pensar qué otras estrategias nos damos de cara a enfrentar esto que estamos viviendo. Y esto que sucede, que es las compañeras nos organizamos para viajar, nos organizamos en las comisiones, de alguna manera horizontal, nadie lleva la manija, sino que hay compañeras que van llevando las comisiones, hay compañeras que hacen la relatoría y luego la síntesis para leer el documento. Eso da cuenta de algo que hemos aprendido a lo largo de estos años, las compañeras, que es, bueno, de la mano de los feminismos y de la organización popular, que es así, mirándonos, escuchándonos, encontrando incluso en las disidencias puntos en común para afrontar lo que hay que afrontar. Y sí, volvemos sinceramente muy fortalecidas. Ha sido muy desgastante porque en Corrientes hace mucho calor, es muy intenso, viajamos muchas horas y llegamos e inmediatamente, tuvimos un rato de descanso el primer día que llegas un ratito, pero está la apertura y luego comes algo y los talleres a la tarde y la marcha contra los travesticidios, lesbicidios, transfemicidios. Y al otro día a la mañana se sigue muy temprano en las comisiones, se hace un corte al mediodía, se siguen las comisiones a la tarde, luego es la marcha, que ha sido una marcha muy larga, pero y otra vez volver y muchas horas de viaje. Pero ese cansancio es medio anecdótico, porque en realidad la adrenalina, la felicidad que sentimos las compañeras en poder concretar, incluso en este tiempo tan difícil, donde todos los días nos enteramos de una mala noticia, o porque además esto, ¿no?, que nos pasa, vivimos atravesadas por la violencia a la que nos tiene acostumbradas el gobierno de Javier Milei. Participar del encuentro, tener la oportunidad de organizarnos, de viajar, de estar ahí, lo vivimos como una celebración, un momento de encuentro y de celebración, con mucha responsabilidad porque ponemos lo que pensábamos, lo que sentimos, pero lo vivimos sinceramente como una fiesta. Perfecto, me imagino que haber sido más complejo que nunca, con muchas compañeras que hoy que tienen multiempleos, que económicamente es mucho más difícil. Me imagino que el esfuerzo ha sido doble para poder ir.
y en ese sentido el apoyo que da el SUTEBA y los sindicatos es clave para poder seguir sosteniendo este tipo de encuentros. Sí, sinceramente, las estrategias que nos damos a lo largo del año, las que estamos organizadas en un sindicato o en una organización política o en una organización sindical, vos bien lo decís, somos compañeras algunas que tenemos un salario a fin de mes y un sueldo que también implica otros derechos, pero hay un montón de compañeras que son parte de la economía popular, que incluso ir al encuentro, esos días que van al encuentro a representar a sus compañeras son días que tal vez no laburan, así que el esfuerzo, hay compañeras que lo hacen un poco más, para sostener el viaje, para sostener la estadía, pero sinceramente para nosotras este año, hablo de aquí, de La Plata, fueron por primera vez al encuentro compañeras de nuestra organización sindical y siempre decimos, quien participa por primera vez del encuentro vuelve completamente cambiada, renovada. Es algo que es a veces bastante difícil de explicarlo en palabras, pero quienes venimos participando año a año también encontramos en el encuentro cuestiones que no nos pasan en otros momentos, más allá de que nosotras nos organicemos y tengamos espacios de discusión, de debate con otras compañeras de otras organizaciones, lo que pasa en el encuentro es realmente maravilloso. Qué lindo. Le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Juliana Alessandro, que es secretaria general adjunta del SUTEBA La Plata, y también a la vuelta de toda esa maratón que hoy relatabas, tuvieron en la marcha contra la violencia de la mujer, ¿no? Recordando, como siempre, a la Mirabal y acá en una movida platense que yo la estuve pispeando antes de venir a la radio la semana pasada, muy interesante. Sí, llegamos ese día a la madrugada, así que descansamos un poquitito y volvimos a las actividades laborales, al sindicato, y ese mismo martes 25 nos encontramos acá en La Plata. Nosotras desde hace bastantes años participamos de la Asamblea Feminista La Plata, Berisso y Ensenada, y nos encontramos las organizaciones para movilizar en esto, en contra de las violencias, para manifestar, para poner en la calle eso, que nos siguen matando, que la violencia hacia las mujeres y las diversidades en momentos como este, donde desde la voz pública, que es el presidente Milei y su nefasto gabinete, cuando se enuncian discursos de odio, esos discursos de odio se transforman en acciones de odio y de violencias. Asistimos a este año, no sin horror y sin espanto, a un número de asesinatos, de femicidios, de transfemicidios en nuestro país, que no deja de horrorizarnos, pero también, hay que seguir movilizando y mostrando que nos siguen matando, así como suena tan crudo, nos siguen matando, nos siguen violentando y nos siguen matando. Sí, yo por ahí pierdo el nombre de las compañeras porque ya el número es muy alto, pero sí, lamentablemente uno sigue abriendo los portales de noticias, sigue encontrando compañeras, muchas chicas trans, víctimas de situaciones horribles. Es lamentablemente una realidad la violencia que vivimos, la violencia hacia toda la diversidad. Y por eso aplaudimos que se siga marchando en la necesidad de seguir mostrándolo. Sí. Nosotras, y poner bien en alto, denunciar esto, ¿no? Poner bien fuerte que nos siguen matando, nos siguen violentando, los cuerpos de las mujeres son territorios en disputa. Y también nosotras desde nuestra organización sindical, y esa voz es la que llevamos, reivindicamos, militamos, trabajamos fuertemente la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos y también la educación sexual integral. Este gobierno nacional
nos ha puesto a las mujeres como enemigas, a las diversidades, nos ha puesto en un lugar horrible, se nos acusa todo el tiempo de cosas horribles, desfinancian políticas públicas que tienen que ver también con la educación, con la ESI, pero en este territorio bonaerense, en esta ciudad, desde esta organización sindical, decimos que la ESI tiene que ser trabajada todos los días en cada una de las escuelas, en todos los niveles y modalidades, porque la ESI no solo está en la escuela, sino que la ESI es un modo de vida, es una forma de vincularse con otros y con otras, y que la ESI también salva vidas, que la ESI es una oportunidad de que los pibes, las pibas, las infancias, las juventudes, las adolescencias puedan vivir vidas dignas y sin violencias. Excelente, Juli. Y un poco para ir cerrando, me gustaría que a nuestros oyentes, que son muchos compañeras de SUTEBA y de la militancia, le transmitas algún mensaje esperanzador, un poco de esa energía que traes del encuentro y de las compañeras para poder afrontar este momento tremendo, ¿no?, de resistencia frente a ese gobierno nacional que busca avanzar contra todos nuestros derechos. Bueno, nosotras ayer justo participamos de un plenario regional de las dos CTA y por ahí yo no dejo de mencionarlo, siempre lo digo en las reuniones del cuerpo de delegados y delegadas, que incluso en este tiempo tan difícil, nosotras y nosotros tenemos que poner en acto el verbo esperanzar, que en este tiempo es muy difícil, pero hay que tratar, yo creo que el desafío que tenemos es involucrarnos, recuperar la conversación en cada puesto de trabajo, en cada escuela, en el sindicato, con nuestras familias, en el barrio. Digo, tenemos un desafío de acá para adelante, pienso de acá a 2 años. Hemos superado cosas muy difíciles en nuestro país, en nuestra región, y yo quiero creer que esto también va a pasar, pero es con organización, es conversando, es recuperando esa conversación en el barrio, porque lo que necesitamos es eso, transformar de abajo para arriba, conversar con los compañeros, con las compañeras, con los vecinos y con las vecinas, de qué implica, por ejemplo, esta reforma laboral, de qué implican todas las leyes, los paquetes de leyes que quieren tratar en el Congreso de la Nación, qué implica este proyecto que quieren presentar de educación libertaria, desmenuzar. Si es necesario encontrarnos en plenarios, en los distintos puntos de la ciudad, en las distintas barriadas de la ciudad, bueno, tenemos el desafío de hacerlo. Poner en palabras qué significa lo que estos tipos quieren para nosotros y para nosotras. Me parece que ese es el desafío más grande que tenemos desde las organizaciones, desde los colectivos, entramarnos, enlazarnos y poder bajar esa letra chiquita a algo concreto, a que los compañeros y las compañeras entiendan de qué se trata cada derecho que nos quieren arrebatar. Excelente. Muchísimas gracias, Juli, por esas palabras, por esa esperanza que transmitís siempre. Nosotros ya, este es el último programa del año, pero agradecemos, por supuesto, todo el aguante que nos hiciste a lo largo de toda la temporada y esperamos tenerte el año que viene por acá. Bueno, no, agradecerles a ustedes, decir que es muy importante que este programa esté al aire, que ustedes siempre, no me canso de decirlo, sí, le den voz a las trabajadoras, a los trabajadores, que es importante. También me parece que es un tiempo difícil, pero nosotros como organización sindical, desde las dos CTA, tenemos que hacer el esfuerzo de seguir trabajando en la unidad, de conversar en cada sector del laburo la importancia que tiene estar sindicalizado, sindicalizada, que tenemos que hacer grandes nuestras organizaciones sindicales, porque también nosotros y nosotras aportamos a un proyecto de ciudad, de provincia y de país. Y bueno, agradecerles, buen augurio para el año que viene y nos seguiremos encontrando en este aire de radio. Un abrazo fuerte, Fer. Un abrazo grande. Estuvimos charlando con Juliana Alessandro, secretaria general adjunta del SUTEBA La Plata. Vamos rápidamente a un temita y ya seguimos con más Central de Voces.